15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor bendiga la porción de su palabra leída, hermano. Tomen asiento, hermano. Hace algunos años atrás, un estudio de la Barna Group, hermanos, es una agrupación aquí en los Estados Unidos que saca estadísticas de todo lo que está pasando en el mundo espiritual, en el mundo cristiano aquí en este país, hermano. Y este grupo, hermanos, reveló algo interesante, hermanos, que me llamó mucho la atención mientras estaba preparando el estudio para esta mañana. Y él dijo que la mayoría de los cristianos o la mayoría de los creyentes de hoy en día, bueno, aquellos que se consideran cristianos, hermano, ¿ya? Y estos son aquellos que verdaderamente están siguiendo al Señor con convicción y aquellos que simplemente llevan el título de cristiano. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Porque no todos, hermanos, seguimos al Señor de la misma manera. Algunos lo siguen al Señor por tradición, por costumbre, otros sí lo sirven al Señor, hermano, por amor a Él. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces a nivel de todas estas dos categorías, hermanos, dice este grupo que la mayoría de los no creyentes, en este caso los incrédulos, no rechazan, dice, tanto el mensaje del evangelio por lo que es el evangelio, sino que la mayoría de incrédulos hoy en día rechazan, hermanos, el evangelio. ¿Por qué? Por la incoherencia, hermanos. ¿Están escuchando? Por la incoherencia entre lo que la iglesia dice, entre lo que la iglesia enseña y lo que la iglesia vive, hermano. ¿Me están entendiendo ahora lo que les dije? Hermano, hoy en día la gente no quiere venir a los caminos del Señor porque por un lado nosotros enseñamos algo, gritamos algo, mostramos algo, pero por otro lado vivimos de otra manera. El evangelio no es, hermanos, de donde me conviene mejor. El evangelio transforma, ustedes van a ver eso, moldea todos nuestros pensamientos, hermanos, ya sea en el ámbito secular o en el ámbito espiritual. Nuestra vida, hermanos, trasciende. Nuestra vida va a sudar evangelio, hermano. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está, hermanos, incomodando a muchos incrédulos hoy en día. Un alto porcentaje de personas que no van a ninguna iglesia, que no profesan ningún tipo de cristianismo o ningún tipo de religión. Ellos dicen, yo no voy a la iglesia porque esos cristianos que están ahí no viven de acuerdo a lo que ellos dicen creer, hermano. ¿Me han entendido ahora lo que les dije? Hermano, pues sí, a mí me gusta su Jesús, pero no me gustan sus cristianos. ¿Ya? Porque esos cristianos viven diferente a su Jesús, hermanos, y es por eso que mucha gente no quiere seguir los caminos del Señor. La gente habla de gracia en las iglesias, pero no la practican, no la viven, no la entienden. Las personas hoy en día predican y enseñan sobre unidad, pero ¿qué cosa es lo que pasa dentro del contexto de la iglesia? Constantemente hay división, el hermano no me cae bien, peleas, pleitos, divisiones, hermano, contiendas dentro del cuerpo del Señor. Personas que anuncian supuestamente libertad, que en el evangelio hay libertad, pero que están ellos mismos que están proclamando, están esclavizados por orgullo, están esclavizados por pecado oculto, porque uno nunca sabe, hermano, lo que está pasando en el corazón de esa persona. De repente yo tendré un pecado oculto, hermano, en mi corazón. Y es fácil, hermano, como le dije la semana pasada, aparentar. Es fácil jugar a la iglesia, hermano, engañar a nuestros hermanos, pero a Cristo no lo podemos engañar. Al Señor no podemos hacer eso. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva a nosotros en esta mañana, hermanos, a una pregunta muy incómoda, pero es muy necesaria que cada uno de nosotros, hermanos, nos respondamos a esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esto, hermanos. Si quieren anotarlo ahí, escríbanlo. ¿Qué pasa cuando el evangelio que nosotros proclamamos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el evangelio que nosotros proclamamos no es el evangelio que nosotros estamos viviendo? ¿Qué pasa, hermano? Escríbanlo. Quiero que usted se pregunte esta pregunta, hermano, hasta el próximo domingo. Pregúntese todos los días esto. ¿Qué pasa si el evangelio que yo proclamo no es el mismo evangelio que yo estoy viviendo todos los días? Pues para responder a esta pregunta, hermanos, aquí esta tensión, pudiéramos decir, el apóstol Pablo usa Efesios capítulo 4, hermanos. El texto, la porción de la escritura que nosotros acabamos de leer. Todo el capítulo 4, básicamente, Pablo está respondiendo a esta tensión.
Y Pablo aquí no está mostrando simplemente cosas teóricas, hermano, ¿ya? Cosas que nunca se han experimentado, hermanos, en la vida espiritual. No, Pablo aquí está hablando acerca de una visión clara, ¿ya? Algo, pudiéramos decir, objetivo que nosotros pudiéramos aplicar a nuestra vida espiritual, a nuestro diario caminar con el Señor, hermano, todos los días de nuestra vida. Pablo básicamente, hermanos, resumiendo todo lo que habla aquí en el capítulo 4, él dice esto, hermano, en una sola oración. El evangelio no solamente nos salva, hermano. ¿Me están escuchando? El evangelio no solamente nos salva, pero también el mismo evangelio que nos salva también nos forma. En otras palabras, nos da estilo de vida, hermano. Nos muestra cómo debemos de vivir nuestras vidas todos los días. Muchos de nosotros simplemente hemos aplicado el evangelio a nuestro comienzo espiritual y nos hemos olvidado de todo eso, hermano. Y ahora comenzamos a vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos. Comenzamos a vivir a la manera que nosotros pensamos que está correcto. No, hermano. Aplique también el evangelio en su vida diaria. Aplique el evangelio, hermanos, a toda decisión que usted va a tomar, a todo pensamiento que viene a su mente, hermanos, en su vida espiritual. Entonces aquí Pablo escribiendo a una iglesia, pudiéramos decir, hermanos, confusa, a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia ya había escuchado el evangelio, hermano. Ya había conocido el verdadero evangelio del Señor. Ahora lo que esta iglesia necesitaba, hermanos, era vivir o aprender a vivir, a caminar conforme a ese evangelio que ellos ya habían escuchado. Hoy en día hay muchas iglesias que escuchan el evangelio, pero hasta ahora no han aprendido a vivir conforme a ese evangelio, hermano. ¿Me están siguiendo? Ok. Aquí está la idea central del mensaje, hermanos, de hoy. Si puedes ponerlo, hermano. Esta es la idea central. La idea central de todo lo que vamos a ver es esto. El evangelio no solamente cambia nuestra posición delante de Dios, pero también el evangelio, hermanos, dice ahí, cambia nuestra manera de vivir delante de los hombres, hermano. ¿Ya? A ver, léanlo ustedes. A la voz de 3. 2, 3. Mirando eso, hermano, ¿algún comentario? Ayúdenme, hermano. ¿Qué es lo que ustedes entienden acerca de esta idea central? Ayúdenme. ¿Cómo aplicaría eso usted a su vida diaria, a su vida espiritual? Es muy difícil porque, como usted dice, podemos estar aquí, afuera, tener otra cara diferente. Y pues, en mi diario caminar, en mi diario vivir, a veces en el trabajo, uno trata de pensar antes de hablar o hacer unas cosas o ver cosas, pero uno hace lo individuo y ahí se atacan. Entonces, uno por lo más que uno quiere que uno lleve una vida como demostrando que somos cristianos, pero ellos también nos están ayudando en caer y criticarme. Pero a veces yo digo, bueno, lo siento. Porque caí. Soy débil. Soy carne. Excelente, hermano. Excelente comentario. ¿Ya? Bueno, yo pienso que no es difícil, para Dios no hay nada imposible. Ajá. Entonces, como está diciendo ahí, esa idea está diciendo que al aceptar a Cristo nuestra vida va a cambiar totalmente. De hecho, viene en el versículo que con Cristo una nueva criatura soy. Para Él no hay nada imposible. Claro, Y así que sí podemos hacerlo, aunque es difícil. claro. Ya. Usando el comentario que puso nuestro hermano Alfredo, ya, por ejemplo, no, yo sé, muchos de nosotros no estamos caminando de la misma manera, no tenemos el mismo nivel o estatus de fe que pudiéramos decir que nosotros tenemos o que cada uno de ustedes tiene. Cada uno vive su propia fe, hermano, pero algunos están más fuertes que otros, otros están más débiles, hermano. Pero déjame decirles algo. Si usted estudia, o hemos estudiado, hemos venido estudiando el libro de Efesios, hermano, empezando en el capítulo 1, el Señor dice usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Usted.
Entonces, desde esa identidad usted tiene que, hermanos, poner énfasis y empeño en su vida espiritual. Pero usted no va a poder solo. Por eso Dios ha provisto, hermanos, en el capítulo 4, para personas que le van a ayudar a usted, hermano, a vivir su vida espiritual. Que le van a ayudar a usted, hermanos, a moldearse, sobre todo el evangelio, hermano. Sobre todo una iglesia donde proclama la verdad, capítulo 3. Capítulo 4, Dios ha provisto que nosotros podamos vivir una vida unida con el evangelio, hermanos, dentro del contexto de la iglesia local. Ahora, llegando al capítulo 5, no solamente dentro de la iglesia, pero también en tu vida secular, en tu casa, en tu matrimonio, tu familia, está reflejando el evangelio. Y al final, como ustedes estamos estudiando el capítulo 6, no hay excusa para que nosotros podamos decir, bueno, soy débil, ¿no? No, Dios nos ha provisto con su armadura. El problema es que nosotros no lo estamos usando. Por eso les estoy diciendo, Pablo desde el principio, ustedes son bendecidos, han sido llamados por el Señor, adoptados, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Ahora representen esa identidad en toda área de su vida, en cada aspecto de su vida. Aún en medio de sus pruebas, ustedes tienen que demostrar su identidad. Si son hijos de luz, anden como hijos de luz. Y si no saben cómo vencer, ayuden y pidan al Señor, hermano, que les ayude a vivir su vida diaria en victoria. ¿Por qué? Porque Pablo dice ahí en el capítulo 6, versículo 10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ustedes solos no van a poder, porque nosotros no luchamos contra sangre y carne, nosotros luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermano. Por lo tanto, él dice, yo proveo para ustedes una armadura para que ustedes puedan vencer, hermano. Pero el problema es que nosotros ignoramos eso. Estamos ignorando, hermanos, las cosas que Dios ha provisto. Sí, mi hermano. Uh-huh. Cada uno de nosotros, Dios siempre nos va a proteger, pero cada uno de nosotros hacemos nuestras propias decisiones diarias, elegimos lo que vamos a hacer. Y muchas veces nosotros, yo lo digo por mí, no lo estoy diciendo por nadie, pero muchas veces lo que uno hace, uno sigue la corriente, porque vivimos siempre con el mundo, trabajamos y convivimos con muchas personas que son inconversas, entonces ellos hacen lo que hacen y dicen lo que dicen, pero nosotros muchas veces nos gozamos con lo que ellos dicen, en vez de tratar de retirarnos de eso. Nosotros a veces inclusive metemos nuestra naricita ahí porque nos gozamos de eso. Entonces nosotros hacemos la propia decisión, todos hacemos dueños de nuestros propios actos. Uh-huh. No es que el otro tiene la culpa, es que aquel me dijo que cayera, no. Yo caí porque me gusta caer en el pecado. Uh-huh. Y Efesios, yo lo he estudiado mucho, hermano, y Efesios te dice lo correcto. Nosotros siempre, por ejemplo, yo lo he dicho que pedimos en oración, oh, dame esto, o a veces hasta decimos, queremos que nos des esto, queremos, como exigiendo. ¿Okay? Cuando nosotros aceptamos al Señor, la palabra de Dios dice que en Efesios 1:3, que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya no necesitamos más, lo único que no lo usamos, no lo queremos usar, lo olvidamos. Sí, sí. Es la verdad, hermano. Es la verdad. A veces nosotros simplemente con el hecho de que ya sabemos y conocemos, hermanos, la Escritura, a veces no simplemente, como dijo el hermano, la ignoramos, ¿ya? Pero también al final el resultado de ello es desobediencia, hermano, a la palabra de nuestro Dios. Eso demuestra un corazón rebelde, ¿ya? Ahí mismo en el versículo 18, si vamos ahí, hermano. Habla de esta manera. Noten ahí. Teniendo el entendimiento, esto de aquí dice en el versículo 17, pues os digo y requiero en el Señor que ya no ande. Está hablando Pablo a los cristianos de Éfeso. Y parece que estos cristianos de Éfeso, como dice el hermano, no estaban entendiendo su identidad en el Señor. Estaban ignorantes, hermano. Pues yo siempre les digo, ignoraban, ¿no?, las cosas que Dios tenía para ellos, porque la Biblia los llama ignorantes. Y esa ignorancia los hacía a ellos, hermanos, a tomar una actitud de rebeldía delante de Dios. Ustedes saben, hermano, la actitud de rebeldía y desobediencia delante de Dios es como brujería, hermano.
Muchos de nosotros le estamos apuntando el dedo, hermano, a los brujos o a los idólatras, pudiéramos decir. Pero el Samuel, hermano, en 1 Samuel, él dice, el pecado de desobediencia delante de Dios es como brujería y como idolatría, hermano. ¿Ya? No estamos tan lejos si somos ignorantes y ignoramos lo que Dios dice y desobedecemos, hermano, los preceptos que Dios nos ha dado para cumplir en nuestra vida. Usted está ahí mismo, hermano. ¿Ya? Usted está ahí mismo. Dice aquí en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así es como andan estas personas ahí afuera. Esto está hablando de que incrédulos. Así andan los incrédulos. Pero ustedes no son incrédulos, hermano. ¿Estamos bien, hermano? ¿Somos hijos de Dios, hermano? Somos hijos de Dios, hermano. Pues si somos hijos de Dios, pues andemos como tal, dice Pablo aquí. No como los que ellos andan, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Ahí está bien. Ignorancia y desobediencia o obstinación está ahí, hermano, junto en nuestra actitud espiritual delante de Dios. Cuando eso pasa, ignoramos, somos rebeldes a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Cuando esa actitud crece en nuestro corazón, versículo 19, perdemos toda sensibilidad. Ya no sentimos nada cuando pecamos. Ya no nos importa cuando vivimos como queremos, hermano. Ya no nos interesa. Y dice la palabra del Señor aquí. Y nos entregamos a la lascivia. Pecados sexuales exagerados, hermano. Para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque la gente vive como vive, hermano. Ignorando la palabra del Señor, desobedeciendo los preceptos de Dios. Y eso hace que nuestro corazón, hermanos, pues como le dice ahí, pierda toda sensibilidad al pecado que existe a nuestro alrededor, hermano. ¿Me están entendiendo lo que les dije, hermano? Entonces, nuestra vida, hermano, nuestra vida no simplemente, hermanos, es una vida que se vive dentro de la iglesia. Nuestra vida es una vida que proclama el evangelio ahí afuera, hermano, donde la gente necesita escuchar y ver las evidencias del poder del evangelio que hay en nosotros, hermano. ¿Ya? Usted es una evidencia. Ustedes pudiéramos decir, han visto esos billboards que están afuera, esos letreros grandísimos, hermano, que están ahí en las avenidas. ¿Es usted uno de ellos, hermano, que está diciendo aquí está el verdadero evangelio? Esta es una muestra del poder del evangelio que dice la palabra de Dios a través de su vida. Hermano, pues está ahí ya con caca de pájaro, está ahí con muchas cosas, hermano, y no estamos cuidando nuestro testimonio delante de Dios, hermano. La gente que usted, hermanos, convive muchísimo, ellos hermanos, con el tiempo que ustedes invierten con ellos, la gente tiene que saber que usted es un hijo de Dios, hermano. Su vida, su manera de actuar, su manera de hablar, hermano. Usted tiene que, hasta la gente le tiene que oler a usted, hermano. Su aroma tiene que aromar, hermanos, al aroma divino del Señor del Evangelio. Así tiene que usted, hermano, trascender a través de todo o donde usted esté. ¿Ya? O cómo olemos, hermano. ¿No? Aquí hay gato encerrado, dicen algunos, ¿no? Hermanos, leamos una vez más. Lean una vez más, hermanos, la idea central para poder avanzar, hermano, porque ya el tiempo me está ganando. A ver, 2, 3, vamos ahí. No se olviden de eso, hermano. ¿Quién eres tú para que me juzguen? Pues no, yo no estoy juzgando. Tú mismo te estás juzgando por las evidencias que estás mostrando, hermano, a través de tu vida personal. Entonces, hoy vamos a ver a través de esta enseñanza, hermano, de cómo una vida centrada en el Evangelio se expresa en estas 3 dimensiones, hermano. Noten esto. ¿Cuáles son estas 3 dimensiones en las cuales usted debe de demostrar que su vida está centrada en el Evangelio? Número 1, en su identidad. Número 2, en su unidad. Y número 3, en su madurez. Eso va a demostrar que usted tiene una vida centrada en el Evangelio dentro de la iglesia y fuera de ella, hermano. Su identidad, su unidad
y su madurez, hermano. El tema del estudio de esta mañana, hermanos, es la ley y el evangelio, hermano. Muchos están basando su vida, hermanos, están tratando de vivir su vida todavía bajo la presión de las obras, hermano. Tengo que demostrar a todo el mundo, tengo que mostrar a todo el mundo de que verdaderamente soy un hijo de Dios. Usted no tiene que hacer nada, hermano. Cristo ya hizo todo. Usted simplemente tiene que obedecer, sujetarse a la ley divina del Señor. Eso es lo que hace el evangelio, hermano. ¿Ya? Eso es lo que hace el evangelio. Entonces hablemos primeramente acerca de su identidad, hermano. La identidad que nosotros tenemos delante del Señor. Hermanos, cuando hablamos nosotros de identidad nos referimos a una vida digna del llamado que hemos recibido. Usted ha sido llamado al evangelio. Usted es salvo por la gracia del Señor. Les pregunto, ¿son conscientes de que han sido salvos por la gracia de Dios? Son salvos, hermanos, por medio de este evangelio. ¿Por qué? Porque cuando uno, hermanos, es influenciado por el verdadero evangelio, la palabra de Dios nos dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermano. No importa cuál raza, edad, estatus social, hermanos, trascendencia cultural, no importa. El evangelio es poder de Dios para salvar, hermano, las almas de las personas. Y si usted ha sido expuesto al verdadero evangelio, no hay otra cosa que va a suceder en su vida que usted, hermano, va a rendirse a la salvación del Señor, hermano. No hay eso de que yo soy salvo y poco a poco me voy, hermano, salvando también. No, hermano. ¿Ya? No. El Señor nos salva y somos únicos delante del Señor. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos ha escogido como hijos amados de Él. Cristo hizo posible eso para que nosotros podamos disfrutar de esta nueva identidad. Entonces, por lo tanto, Pablo, antes de hablar de lo que nosotros hacemos en una iglesia o hacemos fuera de esta iglesia, hermano, Pablo aquí comienza hablando primero de lo que nosotros somos llamados a hacer. ¿Ya? Miren lo que dice en el versículo 1 del capítulo 4, Efesios 4:1. ¿Qué dice la Biblia ahí? Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, por favor, les pido, en el amor de nuestro Dios, rogando, dice aquí Pablo, os ruego. ¿Qué está rogando Pablo, hermano? Léanlo ahí ustedes. Hermano, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, hermano. Andemos de acuerdo a nuestra identidad. Son hijos de Dios, vuelvo a repetir, hermanos, son hijos de Dios. Son verdaderamente hijos de Dios. Pero ¿por qué, hermanos, desobedecemos o ignoramos, hermanos, a lo que Dios requiere de cada uno de nosotros? Yo no estoy hablando aquí con incrédulos, hermano, amén. Y si usted es incrédulo, hermano, pues de verdad, espero que en este día, hermano, el evangelio agarre su corazón y usted se convierta en el evangelio. Pero estoy hablando con cristianos, hermano. Y un cristiano, hermano, tiene que entender a la luz de la palabra de Dios. Pablo dice aquí que usted tiene que andar de acuerdo a lo que usted ha sido entregado o ha sido llamado. ¿Ya? Usted ha sido llamado a ser hijo de Dios, ¿o no es así? Juan 1:12, ¿qué dice? Ya se olvidaron. Hermano, todo cristiano tiene que saber estos pasajes para poder hablar del evangelio. Por eso muchos de ustedes no comparten el evangelio. No estoy, hermano, ya que habrá tomado el pastor esta mañana. No estoy, hermanos, renegando. No estoy tratando de hacerles sentir mal. Pero bueno, si les hace sentir mal, de todas maneras, quiero que ustedes, hermano, entiendan esto. ¿Por qué muchos de nosotros no compartimos el evangelio? Porque no estamos, hermanos, metiendo en nuestra cabeza, en nuestro corazón, la palabra de Dios. Importantísimo, hermanos, no solamente leerla y meditarla, importantísimo memorizarla, hermano. David decía en Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, hermano. No solamente nos va a ayudar a nosotros a no pecar cuando nosotros guardamos, hermano, la palabra de Dios en nuestro corazón, pero también nos va a ayudar a que nosotros podamos compartir el evangelio con otras personas. Hermanos, cuando usted comparte el evangelio con alguien, mira, me voy a desviar un poco acerca de eso. Cuando usted comparte el evangelio con alguien, muchas veces usted no va a tener su Biblia. Espérame un ratito, voy a traer mi Biblia. No, hermano, su Biblia tiene que estar aquí, dentro de usted, hermano. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Porque la paga del pecado es muerte? No, hermano. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, hermano. Romanos 6:23 dice eso. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano.
El hombre ha tratado desde la anterioridad, hermano, ha tratado de poder encontrar favor delante de Dios. Ha tratado de hacer las obras, ha tratado a buscar a través de la religión, tratar de buscar a través de ofrendas, hermanos, ¿no? Lo que ellos pagaban para que nuestros familiares salgan de ahí con las, ¿cómo le llaman eso? Indulgencias, hermano, para sacarle a mi familiar del infierno, ¿no? Cada misa de honras que yo tengo, hermano, mi familiar está saliendo del infierno y nosotros nos aferramos a ellos, hermanos, en la ignorancia de nuestro corazón. Y hacemos y pagamos y hacemos muchas cosas, hermano, pero el Evangelio dice, no necesitas todas esas cosas, usted necesita Cristo. Cristo es el único que puede librarnos, hermanos, del poder y la esclavitud del pecado. Por lo tanto, hermanos, ahí desde el principio Dios ya tenía un plan, hermanos, Génesis 3:15, hermano, de que alguien iba a venir de la simiente de esta mujer, iban a ser Cristo, hermano. Y Cristo era, hermano, la representación viva, hermano, la palabra de Dios hecho carne que habitó entre nosotros. Vimos su gloria, hermanos, y a través de Él y de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos dio vida juntamente con Él. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. No es por las obras, hermano, Efesios 2:8-9. No es por las obras para que ninguno de nosotros digamos, yo puedo salvarme a mí mismo, hermano. Usted no puede salvarse a sí mismo. Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, hermano. Pues y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Reconocer de que sin Cristo no podemos nosotros, hermano. De que sin Cristo nosotros estamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, sin salvación en este mundo. Es Cristo que hace posible eso en la vida del hombre, mi hermano. Y por lo tanto nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, lejos de la gracia de Dios, hermano, y que Cristo puede hacer ese puente posible para encontrar la salvación que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Y cómo nosotros podemos encontrar esa reconciliación? Pues recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Primeramente, reconociendo que somos pecadores delante de Él. Primera de Juan, la Biblia nos dice ahí en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si confesamos con nuestra boca, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, de que Jesús es el Señor y de que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos, hermano. Y por lo tanto, todo aquel que le recibe en su corazón, hermano, Dios le ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. Te compartí el Evangelio hoy día. Y todos esos pasajes, hermanos, tienen que estar en nuestra mente. A veces, hermano, mientras que usted está haciendo algo, o mientras que usted está en el mercado, o mientras que usted esté trabajando, hermano, nadie te va a dar la oportunidad a veces, hermano, de ir a buscar una Biblia. Usted es la Biblia, hermano. Usted tiene que compartir, hermano, lo que usted ha experimentado en su vida personal. Pero a nosotros nadie nos ha enseñado a cómo compartir el Evangelio. Hermano, usted es el Evangelio. ¿Cómo llegó usted al conocimiento del Evangelio? ¿Cómo llegó usted, hermanos, a la salvación de su alma? Hable acerca de eso, hermano. Pero si usted nunca ha experimentado la salvación, entonces lo que usted necesita es ¿qué cosa? Escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio, hermano. ¿O no es así? Bueno, pues, hermano, entonces, ¿qué esperamos en recibir a Cristo en nuestro corazón? Entonces, no hay excusa, hermano, para una persona no saber, hermanos, cómo hablar del Evangelio, porque usted es el Evangelio. A través de su vida se muestra, hermanos, el poder del Evangelio, hermano. Y aquí hay una transición que pone el apóstol Pablo en este versículo, hermano. Pablo aquí no empieza con haz esto, reglas, hermanos, guarda esto, vístate con corbata, ponte pantalón, ponte falda, haz esto. No empieza con cosas externas, Pablo, hermano. A veces nosotros queremos limpiar al pescado sin haberlo pescado, hermano. Le queremos poner falda a un incrédulo. Le queremos hacer muchas cosas, hermanos, externas. Somos más peor que el fariseo, hermano. Le queremos hacer, hermanos, llevar cargas a esa persona si ni ha creído en el Evangelio. Pero dice, pero está en la iglesia. Hermano, en la iglesia no significa que es cristiano, hermano. ¿Ya? Es Cristo quien va a hacer la transformación en su vida de esa persona, hermano. No, hermano. ¿De qué me sirve que yo les diga, póngase falda? ¿Usted está haciendo caso a quién? A un hombre. Usted está sirviendo por temor a un hombre, no a Dios, hermano. Tiene que ser por convicción. Y el Evangelio hace eso posible en la vida de una persona, hermano. Entonces Pablo aquí no empieza por reglas, empieza con identidad de quién usted es en el Señor. Él no dice, Pablo, bueno, hagan esto para que ustedes sean aceptados por Dios. No, ustedes ya han sido aceptados por Dios.
Ustedes ya son hijos de Dios. Ahora, a través de ese llamado que ustedes han recibido, hermano, vivan de acuerdo a ese llamado. El pastor Tim Keller lo expresó de esta manera. Él dijo esto: el evangelio no solamente es el ABC de la vida cristiana. El evangelio es de la A hasta la Z, hermano. No use el evangelio simplemente para entrar al cristianismo. Use el evangelio para transformar su vida todos los días, hermano. Predíquese el evangelio. Hable el evangelio. Recuérdese del evangelio. Viva el evangelio, hermano, todos los días. Hermanos, el evangelio no solamente nos salva desde el inicio, pero nos sostiene en el camino. En otras palabras, Pablo está diciendo: tu conducta debe de corresponder a tu llamado, hermano. Por sus frutos los vas a... Ustedes saben, sino que se hacen los locos. ¿Ya? Una vida centrada en el evangelio no pregunta primero ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué puedo hacer? No. Una vida centrada en el evangelio pregunta primero ¿quién soy yo en Cristo? Y desde esa identidad, desde lo que yo soy en Cristo, soy llamado a vivir en humildad, no en orgullo. Soy llamado a vivir en mansedumbre, no bajo el control humano. Soy llamado a vivir en paciencia, hermano, no en impulsividad. Y soy llamado a vivir en amor y no en egoísmo, hermano. Mira lo que dice en el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Esto no está diciendo, bueno, si quieres, soporta. No, hermano, eso va a trascender a través de la identidad que tú tienes, de lo que tú eres en Cristo. Tú no puedes dar lo que tú no eres, hermano. Tú no puedes proyectar lo que Cristo no ha hecho en tu vida. Usted va a proyectar y va a trascender lo que usted es en Cristo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, dice la palabra del Señor aquí. El evangelio no solamente perdona tu pasado, pero también, hermanos, el evangelio redefine, hermanos, cambia tu presente. Por lo cual, hermanos, una vida centrada en el evangelio va a ser expresada, hermanos, en identidad, en lo que tú eres delante del Señor. Y no solamente en esto, hermano, en identidad. Número 2, en unidad. En unidad. ¿Ya? Unidad, una vida marcada por la unidad del Espíritu Santo, hermano. Usted va a buscar unidad, va a promover unidad, va a guardar unidad. Eso es lo que va a producir, hermanos, tu nueva identidad. Eso es lo que va a producir el evangelio, hermanos, dentro de usted. Y aquí Pablo está dando un giro necesario para comenzar a hablar, hermanos, de nuestras relaciones que tenemos dentro de la casa del Señor, dentro de la iglesia. Pablo dice aquí en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad. ¿La unidad de quién? ¿La unidad de quién, hermano? Versículo 3, ¿lo tienen o están dormidos ya? Versículo 3, ¿qué dice ahí? Solícitos en guardar la unidad del... No dice de nosotros, dice del Espíritu en el vínculo de la paz. La manera como se va a ver, hermanos, unidad dentro del cuerpo de Cristo es a través de esto, paz. Va a haber paz entre los miembros. Va a haber paz entre los matrimonios. Va a haber paz en las familias, entre padre e hijo. Hermano, va a haber paz. Vamos a disfrutar de la paz de Dios. Eso es lo que hace, hermanos, posible el evangelio. Pero cuando todavía, hermanos, estamos de aquí para allá, hermanos, tratando de todavía enfocarnos más en la vida ajena en vez de nuestras propias vidas, hermano, ahí no hay paz. La palabra de Dios nos dice ahí que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo está hablando algo clave aquí, hermano. Pablo está diciendo aquí básicamente, si el evangelio cambia tu identidad o ha cambiado tu identidad, hermano, entonces inevitablemente, hermano, el evangelio va a cambiar cómo tú te relacionas, hermano, con tus semejantes. Lo va a hacer, hermano. Va a cambiar cómo usted se relaciona, cómo usted confronta, cómo usted recibe, hermanos, confrontación. Va a cambiar nuestra vida. Pero estamos en proceso todavía, hermano. Eso es una mentira del diablo, hermanos, desde los infiernos, hermano. De que siempre nosotros nos ponemos detrás de esta máscara que estamos en proceso. ¿Cuándo vamos a mejorar? ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a progresar en nuestra vida? ¿Hasta que venga Cristo, hermano? No esperen, hermanos, como las 5 vírgenes insensatas, hermano, que cuando ya escucharon que está viniendo el esposo, ahí recién quisieron cambiar su vida, ahí recién quisieron hacer cosas para el Señor, hermano. Ya va a ser demasiado tarde.
Empecemos desde ya, hermanos, a vivir una vida en unidad que produce paz, hermanos, dentro de tu propia vida y también dentro de tus relaciones, hermanos, que usted tiene como siervo del Señor y como hijo de Él, hermano. La palabra de Dios nos enseña aquí, Pablo, hermanos, diciendo a sus hermanos en Éfeso, les dice, hermano, guarden la unidad, guarden esa unidad, hermano, pónganlo en práctica, esa unidad. Ahí no está diciendo Pablo, hoy ustedes tienen que producir esa unidad, busquen maneras en cómo pueden guardar la unidad. No, hermano, nosotros no podemos producir unidad. Desde el principio nosotros hemos tratado de buscar división, hermano. Nos hemos revelado, hermanos, delante de Dios. Es Cristo que hizo posible eso, esa reconciliación entre Dios y los hombres. Entonces Cristo es el que une, el evangelio une, pero el pecado divide, hermano, ya nuestras vidas delante del Señor. Por lo tanto, Pablo dice aquí, no produzcan unidad. Usted tiene que guardar la unidad que ya el Espíritu Santo ha provisto en el momento en que ustedes han sido sellados con ello. ¿Son sellados con el Espíritu Santo, hermano? ¿Tienen el Espíritu Santo? Entonces, ¿cuál sería la excusa en decir no puedo, o todavía no quiero, o todavía estoy esperando un tiempo exacto? El Espíritu Santo vive ahí, hermano. Y debe de producir, hermano, frutos dignos de su llamado, hermano. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Ahí está, hermano. Paz. Ahí está, ¿ve? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor, hermano. Entonces, la unidad no es algo que nosotros inventamos, es algo que nosotros recibimos, hermano. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, hermano, en Cristo, y por medio de ese Espíritu Santo recibimos esto. El pastor Martin Lloyd-Jones decía esto, hermano. La unidad cristiana no es uniformidad. En otras palabras, no todos somos changuitos espirituales aquí, hermano, que nos vemos igualitos, vamos a estar todos, ¿no? Hermano, sería lindo. Sería hermoso en un contexto, en una iglesia, que todos tengamos el mismo nivel de espiritualidad. ¿O no es así, hermano? Pero ¿sabes qué pasaría, hermano? Ya no estaríamos aquí. ¿Sino dónde? Pues en el cielo, pues, hermano. ¿O no es así? Ya estaríamos allá, hermano. Pero lastimosamente todavía seguimos aquí. Todavía seguimos aquí dando lata a todo el mundo, hermanos, y luchando con nuestra carne. ¿O no es así? Por eso aquí Martin Lloyd-Jones decía, el pastor muy conocido, decía, la unidad cristiana no es uniformidad. Vive como yo vivo, haz las cosas que yo hago. No, hermano. La unidad cristiana, hermanos, es armonía que es producida no por ti, sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que mora en usted, hermano. Es decir, una iglesia no es un grupo de personas iguales. ¿Ya? Hay diversidad de dones, talentos, ministerios dentro de una iglesia, cultura, de todo hay, hermano. Aunque no quisiéramos reconocer, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Debajo de la cruz de Cristo todos somos iguales. Sí somos iguales, hermano, pero en la carne no somos. En fe no somos, hermano. Miren lo que dice 1 Corintios, vayan ahí, hermano, leamos ahí. Ya me ganó el tiempo. 1 Corintios 12. Solamente para hacerles ver el contexto. Porque aquí, hermano, en la iglesia de Corinto había una... Hermano, yo no sé, no me hubiera gustado ser pastor de la iglesia de Corinto, hermano. ¿Ya? Pero lastimosamente, hermano, muchas de las iglesias se asemejan a ella. Dice aquí en el capítulo 12, versículo 3. Pablo enseñando a estos hermanos les dice, ¿lo tienen? Dice el Señor ahí, por medio de su siervo Pablo. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio de ¿quién? ¿Quién hace posible todo eso? Yo pensaba que eras tú, o yo pensaba que era el pastor. No, es el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo quien habla a los corazones de las personas. Pero muchos de nosotros a veces nos creemos que somos Espíritu Santo, hermano. ¿O no es así? ¿Ya? A veces creemos que nosotros somos
llamados, Espíritu Santo, hermano, representando al cielo, hermano, para poder corregir la vida de las personas. Capítulo 4, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Hay diversidad de ministerios, pero dice el Señor es el mismo. 6. Hay diversidad de operaciones o funciones, hermano, pero Dios, el que hace todas las cosas, es el mismo, hermano. 7. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermano? Para provecho personal. Pero no solamente para provecho personal, hermano. Muchos dicen, a mí no me importa, hermano, yo sé cómo vivo mi vida y no me importa si estoy afectando. Hermano, tiene que importarte, hermano, tu vida, pero también tiene que importarte el efecto que causas, hermano, en la vida de otras personas cuando vives desordenadamente. Así como causamos efecto en la vida de una persona cuando vivimos, hermanos, al pie del Evangelio, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, es el mismo efecto que causamos negativamente cuando nosotros ignoramos y nos rebelamos, hermano, a la palabra de Dios. ¿Ya? Mira lo que dice aquí Pablo, siguiendo ahí en el versículo 12 ahora. Porque así como en el cuerpo, dice, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Pero no todos los miembros del cuerpo, dice ahí, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, hermano. Así también es Cristo. ¿Ya? Entonces tiene que importarnos, hermano, nuestra vida espiritual también. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, esto es la iglesia, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio de beber, a beber de un mismo espíritu. Otra vez, es el mismo, hermano. 14. Y además el cuerpo no es un solo miembro, hermano. Tú no eres solita la iglesia, hermano. ¿Ya? Somos muchos. 18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, a cada uno, dice, de ellos en el cuerpo, como Él, no como tú quieres, como Él quiere, como Él quiso, dice la palabra del Señor ahí, hermano. Hermano, no estamos aquí, hermanos, en un cuarto ahorita, en un grupo de personas que somos iguales espiritualmente hablando. No todos somos. Nos gustaría, mi oración siempre ha sido que todos crezcamos a la unidad de la fe. Que lleguemos a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo, todos, hermano. Pero lastimosamente no todos. Vamos a correr o vamos a ver, hermanos, la importancia de caminar unidos en espíritu y en fe y en amor. Pablo aquí refuerza, hermanos, estos pensamientos que acabamos de leer. Vuelvan al libro de Efesios, capítulo 4. Mira cómo lo refuerza Pablo aquí, hablando acerca de la unidad que tiene que existir. Hermano, yo no sé a cuál cielo ustedes están pensando ir. ¿Ya? A veces nosotros nos hemos creado nuestro propio cielo, donde usted, hermano, que tiene problemas con alguien o no quiere, hermanos, arreglar cuentas con alguien, hermano, pensamos de que no lo vamos a ver en el cielo. Hermano, arregle cuentas ahora, porque ahí mismo van a ir a parar. Imagine vivir una eternidad, hermano, con esa persona. Aprenda desde ahora. ¿Ya? Apréndanse, hermano. Sí, así es. Miren lo que dice en versículo 4. Dice, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. 4, ¿en qué manera? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermano. ¿Ya? Es la misma. Hermanos, en la iglesia local, esto se traduce, hermanos, en cosas muy prácticas. ¿En qué manera? Dios nos ha llamado, hermanos, si hay conflictos dentro del contexto de la iglesia local, ¿qué debemos de hacer? Echarle más gasolina. El Señor nos ha llamado a resolver conflictos en vez de alimentarlos, hermano. El Señor nos ha llamado a nosotros a hablar con gracia en vez de criticar, hermanos, simplemente para destruir la vida de una persona. El Señor nos ha llamado a servir
en vez de competir. Es el problema muchas veces, hermano, con los siervos del Señor. En vez de servir, competimos. ¿Quién hace más el trabajo? ¿Quién hace mejor el trabajo? Mira, yo sé hacer mejor que tú. Mira, yo hago esto. Mira, hermano, en vez de servir al Señor, porque a Él vamos a tener que dar cuenta, ya se convierte en una competencia, hermanos, la obra del Señor. El Señor, en vez de, hermanos, de que andemos ahí acumulando heridas, hermanos, que alguien nos hace, el Señor nos llama a ¿qué cosa? A perdonar. Pero eso es muy difícil, pastor. Lo que usted está pidiendo es imposible. Todas las cosas son posibles para el Señor. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, eso le va a estimular a usted a buscar paz, para vivir en paz. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos: sigue la paz y persíguela y búsquela. ¿Por qué? Porque sin la cual, ¿quieren ver a Cristo? Pues hagamos la paz, hermano. Hagamos la paz. Una iglesia centrada en el Evangelio no es una iglesia sin diferencia. Va a haber siempre indiferencias entre nosotros, hermano. Usted no va a ver de la misma manera las mismas cosas. ¿Ya? En un contexto así, donde todo el mundo, hermano, ve a su propia manera, donde todo el mundo ve de acuerdo a su propia idiosincrasia, hermano. No todos vamos a mirar de la misma manera. Va a haber siempre indiferencias, hermano. Por eso en una iglesia, sobre todo en una iglesia, hermanos, multiétnica o multicultural, hermanos, donde el evangelio es presentado, hermanos, como debe, hermanos, el evangelio tiene que ser más fuerte que las diferencias que existen en medio de su pueblo. ¿Me entendieron lo que les dije? ¿Sí, hermano? A ver, alguien opine lo que acabo de decir. Vuelvo a leerlo. Una iglesia centrada en el evangelio es una iglesia, hermanos, que va a tener diferencias, indiferencias. Pero también una iglesia que está centrada en el evangelio va a ser más fuerte que sus diferencias. Vamos, hermano, para terminar. ¿Qué entendió acerca de eso? Ayúdenme, hermano. Sí, hermano. ¿Tendremos que ser teólogos para entender eso? Simplemente cristianos, hijos de Dios. ¿Ya? Hermano, usted no necesita ir al seminario 5 años, hermano, para entender de que, hermano, vamos a tener diferencia. Pero Dios, como su hijo, me ha llamado a buscar la paz, a hacer la paz. No a demostrar, hermanos, diferencia entre lo que yo creo o la manera que yo vivo con otras personas. ¿Sabes qué es lo que el hermano acaba de comentar? Lo que trasciende, hermano, qué es lo que la palabra de Dios muestra. En una sola palabra lo describe. ¿Sabes cómo lo describe la palabra de Dios a una persona que actúa de esa manera? Madurez. Madurez. Y yo creo que muchos de nosotros necesitamos eso. Crecer. Pues, hermano, estamos ahí raquíticos, hermano, y no estamos creciendo bien. No estamos creciendo bien. Y la madurez es una vida en proceso de madurez. ¿En quién? En Cristo, hermano. En Cristo. No son los preceptos que yo doy, son los preceptos que Cristo nos da por medio de su evangelio. Mira lo que dice el 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Hermano, ¿para qué puso Dios este tipo de personas dentro de la iglesia? A veces pensamos que están ahí de adorno, ¿no, hermano? Y que bueno, pues no, si quiero voy a escuchar, si quiero voy a tomar en cuenta, si quiero voy a seguir lo que... No, hermano. Escucha la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces va a doler, hermano, lo que muchas veces los predicadores o maestros, hermanos, enseñan. Pero eso es lo que enseña, hermanos, el sabio Salomón. Él dijo: yo siendo sabio no me percaté, hermanos, de mi propia sabiduría. No percaté de que la sabiduría, hermanos, pues real, hermanos, produce temor delante del Señor. Huí de eso, ignoré eso y me puse rebelde frente a lo que Dios ha hecho en mi vida, a lo que Dios me ha dado, hermano, a mí. El hombre sabio, hermanos, en la vida, aparte de Cristo, metió la pata como nadie de nosotros, hermano, aquí. Pero aún él mismo, él dijo: siempre es necesario escuchar las palabras de los sabios. Siempre es importante escuchar la palabra de un pastor, de un líder. Porque las palabras de los pastores, hermanos, son como aguijones, dice.
en nuestras almas, hermano. Va a doler muchas veces, pero es necesario que escuchemos eso, hermano. Pero eso no pasa así nomás de la noche a la mañana. No sé con quién estamos hablando, de que hoy en día ya no hay cristianos que se dejan moldear. Hay cristianos de cristal. Las iglesias están llenas de eso. Si tú les hablas algo y si tú les corriges, si tú les llamas la atención, hermano, se resienten y se van. Forman su propia iglesia en otro lado, hermano. Así existen, hermanos, personas. ¿Ya? Donde no quieren ser enseñados, piensan que todos ellos saben, hermano. Pero la marca de un cristiano, hermanos, en madurez es humildad, no es altivez. Es humildad, hermano. El Señor dijo, si quieren ser grandes en esta vida, háganse siervos. Eso es madurez, hermano. Eso es madurez, preferir a otros antes que a mí. Servir a otros antes que a mí mismo, hermano. Eso es madurez. Pablo dice aquí, estos hombres que ha puesto el Señor aquí en las iglesias no están pintados, hermano. A ver, pues si quieren, ustedes no son payasos que están ahí al frente. Bueno, algunos son payasos, pero de todas maneras, hermano, Dios nos ha puesto, hermano, para alimentar. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 12? Para perfeccionar a los santos. Hermano, tenemos un trabajo, líderes, tenemos un trabajo, hermano, que hacer con los santos de la iglesia. Son santos, hermano. ¿Cómo? ¿Ustedes son santos? Sí, hermano. Usted ha sido llamado a ser santo. Y tenemos un trabajo, hermanos, de perfeccionar a estos hombres descarriados en la obra del Señor para el ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. No para nuestra propia gloria, hermano. Es para la gloria del Señor. Es para la gloria del Señor, hermano. Entonces, el Señor quiere que nosotros perfeccionemos a los santos para la obra del ministerio. Entonces el evangelio no solamente nos va a unir, pero va a transformarnos en esto, hermano, lo que está hablando aquí. No solamente nos va a hacer salvos, hermano, pero también vamos a ser transformados de gloria en gloria. Sigamos, ¿cuál más? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el propósito de la madurez? Siguiente, versículo 13. Léanlo, hermano, ¿qué dice ahí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermano. Un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, hermano. Esto quiere el Señor que cada uno de nosotros persigamos todos los días de nuestra vida. No ponga ya más excusas de que yo soy pecador y así soy yo, o así voy a estar, así voy a morir. No, hermano, usted ha sido llamado a ser santo. Por lo tanto, de acuerdo a ese llamado, usted, hermano, viva una vida en unidad de fe y crezca en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios es importante, pero si ese conocimiento no está afectando tu vida, estás, hermano, desperdiciándolo. ¿Ya? Porque el conocimiento sin aplicación no es sabiduría. Sabiduría básicamente es aplicar lo que uno ha entendido, lo que uno ha conocido, hermano. ¿Qué más dice en el versículo 14 y 15? Lean ustedes, hermano, para que ya no, lea como si usted leyéndose a usted mismo, hermano. ¿Qué dice ahí? 2, 3. Por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, ¿qué cosa? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ven la diferencia ahí? ¿Qué Cristo quiere? ¿Qué quiere Cristo? 14 dice, ¿qué cosa? No, 14, ¿qué dice? ¿Qué cosa, hermana? Para que no seamos, ¿qué cosa, hermanita? Fuerte. Niño. ¿Has visto a un niño cuando tú le quitas algo que quiere? Miren, la hermana sabe, ¿no? Grita, babea, patalea, ¿no? Se revuelca en el piso. Hermano, y cree en todo lo que le dices. Muy fácil de engañar, hermano. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Muchas cosas. Yo escribí un pequeño libro acerca de Efesios 4, del 1 al 16, hermano, años atrás. ¿Ya? Me gustó mucho, hermanos, el tiempo que tuve aquí en este capítulo. Pero eso fue un motivo para mí al dejar de ser un niño espiritual. Yo era un niño así también, igual que muchos, hermanos. Resentido porque me decían, amargado, ¿ya? Enojado, hermano, porque alguien me llamaba la atención. ¿Y quién se cree? ¿No? Mira con qué lado de pie también está cojeando.
Hermano, eso era mi actitud al principio. A veces yo quisiera tener un poco de esa actitud ahora, hermano, donde no me importa nada lo que ustedes están haciendo, hermano, y decirles conforme a lo que es las cosas del Señor. Pero conocí la gracia de Dios, hermano. Si Cristo tiene paciencia conmigo todos los días, ¿por qué yo no puedo trascender eso a través de mi vida, hermano, con mi hermano? Que está en el mismo proceso, hermano. Pero pidiendo al Señor, hermanos, ardientemente que no sea demasiado tarde cuando mi hermano reaccione, para que viva una vida agradable delante de Él. Que sirva ahora y que no sirva cuando sea viejito, hermano. Que entregue su vida al ministerio, hermanos, con toda su fuerza, con toda su virilidad, con toda su vigor, hermano. Y no que le entregue, hermano, ahí su bastón, hermano, cuando vamos a darle visitación. ¿Qué vas a visitar, pues, hermano, ahí usted? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a hacer, hermano, alcanzamiento, hermanos, a la comunidad, hermano, cuando ya está viejito ahí usted? Ahorita. Ahora es tiempo, hermano, de dar mis talentos, de dar mis dones dentro de la iglesia del Señor, aprovechar, hermanos, como dice la Biblia, ayudar a perfeccionar a estos santos, hermanos, para la obra del ministerio. Les pregunto a ustedes, ¿a quién ya han impartido, hermano, lo que ustedes ya saben? ¿A quién han tocado, hermano, con lo que ustedes ya conocen? Y esto no es una excusa, hermano, para decir, bueno, pues no quieren. No, hermano, usted invierta tiempo, hermanos, en implementar, hermano, sabiduría, hacerle conocer la voluntad de Dios también en ese cristiano. Eso se llama discipulado, hermano. Discipulado uno a uno. Cuando yo les pregunto a muchos hermanos, ¿le discipularon alguna vez a usted? Muchos piensan que discipulado es una clase donde uno se siente, hermano, y escucha estudio bíblico. No, eso no es discipulado, hermano. Sí, hay enseñanza, pero más práctica, hermanos, en el discipulado. Donde uno aprende, hermanos, a cómo vivir delante de Dios. Donde uno sabe, hermanos, cuál debe de ser, hermanos, su actitud. Pero muchos de nosotros no hemos pasado por ese proceso y es por eso somos niños. No hemos madurado. Somos débiles. Nos llama la atención. Como la mujer corremos. ¿No? Nos rendimos. Ya no quiero servir aquí al Señor. Me voy porque no me quieren. Nadie me ama. ¿No? Hermano, si Cristo hubiera tenido la misma actitud que usted, Cristo no hubiera muerto por ninguno de nosotros, hermano. Pero Él murió, entregó su vida a pesar de pecadores como nosotros, hermano. ¿Me entienden lo que les digo? A pesar de que este hermano no es bueno ni se merece mi amor. Pero Cristo hizo, hermano, Cristo hizo y hace conmigo todos los días eso, hermano. ¿Por qué no yo? Como hijo de Él. Porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Y he sido llamado a hacer eso, hermano, en mi vida personal. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa esto? Esto significa, hermanos, que el estándar de mi vida espiritual no es otro creyente. El estándar de mi vida espiritual es ¿quién? Cristo mismo, hermano. Cristo, hermano. ¿Ya? Nosotros muchas veces queremos imitar la vida de alguien. Es bueno eso, hermano. Pablo dijo, imítenme a mí así como yo estoy imitando a Cristo. Es bueno eso, hermano, imitar a alguien también. Pero qué mejor que imitar a Cristo, hermano. ¿O no es así? Que imitar a Él en todas sus hazañas, su manera de expresar, su manera de tratar aún a los pecadores como nosotros, hermano. Una vida madura en el Evangelio. Pablo nos dice aquí, no va a ser fácilmente engañado por falsas enseñanzas. ¿Por qué usted cree todo lo que le dicen, hermano? Pero está en la Biblia, hermano. El diablo conoce más la Biblia que usted. Y le va a engañar. No porque todos usan la Biblia, hermano, quiere decir que es lo correcto. Pero un cristiano bañado en el Evangelio va a ser difícil de ser engañado. 2, un cristiano que está en el Evangelio correcto, hermano, no va a ser inestable emocionalmente. Una persona inestable no es, hermano, como dice ahí en el libro de Santiago, no es permanente en todos sus caminos, hermano. Un cristiano que ha vivido o que vive en el Evangelio verdadero, hermano, no vive dependiendo de cada viento de opinión que la gente dice, hermano. No viva de acuerdo a lo que otros digan. ¿Me están entendiendo lo que les digo, hermano? Dejen de vivir su vida por otros. Dejen de vivir su vida por otros. Viva la vida que Dios le ha dado a usted, Efesios 2:10. Viva en Cristo. Crezca en amor. Crezca en verdad.
Versículos 14 y 15 no lo pudieron poner de una mejor manera cuando Pablo dice ahí, un niño es fácil de dominar, es fácil de engañar, pero uno que está creciendo en la verdad, se planta ¿en quién? En Cristo Jesús, hermano. En el fundamento verdadero que es Cristo el Señor. Por lo tanto, en esta tarde, mis hermanos, que Cristo no sea simplemente, hermanos, nuestra puerta al Evangelio, pero que Cristo también nos enseñe a vivir cada día, hermanos, a la luz de su palabra. Pablo dijo en Gálatas 2:20, ¿qué dijo ahí Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es la representación de su vida de ustedes ahora, hermano. Piénsenlo muy bien. Aquí Pablo no está diciendo, hey, yo quiero que sean unas lindas, bonitas personas ustedes. Pablo no está hablando de moralismo aquí, hermano. No, Pablo está hablando aquí transformación desde adentro hacia afuera, hermano. Si el Señor transforma nuestra vida por dentro, va a trascender hacia afuera. Por lo tanto, déjame dejarles, hermanos, aplicando estas preguntas para cada uno de ustedes. En tu familia, ¿ya? Vamos viendo la primera aplicación aquí, en tu familia. Puedes ponerlo, hermana, ahí un favor. En tu familia. Les pregunto, ¿estás construyendo paz? ¿Estás construyendo usted libertad en su familia? ¿O usted es la persona que causa siempre tensión, hermano, en su casa? Otro, ¿está reflejando usted en su casa, hermanos, la imagen de Cristo, la paciencia de Cristo o la irritabilidad? Es una persona que se irrita muy rápido dentro de su hogar. En su iglesia, ¿cómo estás, hermano, sirviendo en tu iglesia? ¿Eres un siervo del Señor o simplemente eres un consumidor, hermano? Dos cosas muy distintas, hermano, cuando uno viene a la casa del Señor. Bien, ¿eres un siervo o simplemente un consumidor, hermano? Un consumidor viene y ve las cosas que no están funcionando. Un siervo viene y dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer para mejorar eso, hermano? ¿Me están entendiendo lo que les dije? Eso es lo que es un siervo. ¿Estás promoviendo unidad, hermano, o estás dividiendo, hermanos, al pueblo de Dios sutilmente, por lo bajo? Estás hablando con alguien más a cosas que no te gustan y no te caen bien en la iglesia del Señor. ¿Ah? Número 3, en tu vida personal. Cuando tú no estás construyendo, hermanos, paz, cuando tú no estás reflejando la imagen del Señor, cuando tú simplemente te transformas en un consumidor y cuando tú simplemente, hermanos, estás causando división por las cosas que no te parecen bien, hermano, ¿qué es lo que está pasando en tu vida personal? No estás creciendo. Te has estancado y el diablo, hermanos, ha agarrado eso para mantenerte esclavizado. Por lo tanto, les pregunto en su vida personal, ¿qué está haciendo usted para comenzar a crecer espiritualmente, hermano? Porque, hermano, ese es el proceso de todo cristiano. No es nacer simplemente, es crecer también, hermano. Entonces, ¿qué estamos aportando a nuestra vida espiritual para crecer? Y la fe que ustedes dicen tener, hermanos, ¿depende de sus emociones? ¿O está dependiendo, hermano, del verdadero evangelio de Cristo, hermano? Hoy el Espíritu Santo nos está confrontando con una pregunta muy sencilla pero profunda. ¿Estoy viviendo de una manera digna del evangelio que he recibido yo, hermano? ¿Estoy viviendo conforme al evangelio de la gracia del Señor? Aquí no se trata de perfección, hermanos, inmediata. Se trata de una dirección clara hacia dónde estoy yendo yo en mi vida de fe. El evangelio no solamente nos perdona, el evangelio nos va a moldear, nos va a formar. No solamente nos salva el evangelio, pero nos va a transformar. No solamente nos va a llamar a nosotros a la salvación, pero va a moldear nuestra vida diariamente, hermano. Entonces el llamado de Dios es esto, hermano, a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Vuelve a tu identidad con Dios. Vuelve a tu identidad en Cristo. Guarda la unidad del Espíritu, hermano. Y busca la madurez en tu Señor, hermano. Porque si el evangelio es verdadero en tu vida, entonces debe de ser visible en tu caminar con Él. Hoy no es un llamado a esforzarte, hermanos, en tus fuerzas, pero es un llamado a rendirte a los pies de Cristo, hermano. Eso es lo que hace el evangelio, hermano, en la vida de una persona y en la vida de una iglesia.